hablando sobre su partida, que estaba inmediata, que estaba a horas de suceder. Y recuérdese que antes de esa partida iba a venir un tiempo de sufrimiento grande que Él lo hizo por nosotros. Dice el verso 6, mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Es decir, ellos están tristes porque de los labios del Señor ha salido que los iba a dejar. Sin embargo, el Señor tenía una promesa que Él les había anticipado, y era de que iba a enviar al Espíritu Santo. Y básicamente el resto del capítulo nos deja o nos enseña acerca de esa promesa que el Señor les había dicho. Pero hoy quisiera leer con usted como una introducción a eso. Es tan importantes estos versos que es imposible quizás venir y saltárnoslo por querer avanzar más en el estudio. Pero el versículo 6, por favor, lea conmigo. Juan 16, 6. ¿Cuántos lo tienen hoy? Leamos juntos, dice, mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y luego dice en el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Concluye esa plática con, bueno, no que concluya la plática, sino nuestra lectura con esas palabras. El Señor continuó hablando con los discípulos. Recuerde una vez más que está a punto de ir a lo que se conoce como la pasión de Cristo. Esos momentos de sufrimiento terrible que iba a tener Él, como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Está dejando fundamentos a los 12 que iban a tener la responsabilidad de divulgar el Evangelio y que tenían que estar totalmente seguros y convencidos de lo que estaban haciendo, porque Él les había anticipado que no iba a ser un camino fácil, que iba a haber rechazo, iba a haber persecución, iba a haber sufrimiento, pero de una u otra manera también algunos iban a recibir el mensaje de salvación que ellos tenían, de la misma manera que algunos recibieron el mensaje de salvación que Jesús trajo. Iba a ser lo mismo. El Señor se los había dicho de anticipado para que ellos no se sorprendieran después y dijeran, bueno, ¿qué pasó? Yo creí que esto iba a ser solamente éxito tras éxito y ¿qué pasa con la persecución que estamos teniendo? Se los había dicho de anticipado para que cuando llegara el momento ellos no se sorprendieran y dijeran, bueno, quizás nos equivocamos, sino que supieran que ya Jesús se los había advertido, que eso vendría. Todo eso está alrededor de esta atmósfera. Y el Señor les dice en el verso 7, les digo la verdad. No es que el Señor hubiera hablado mentira, sino que aquí lo que está diciendo es, abran su corazón a esta verdad. Aunque parezca que no es tan importante, es muy importante. Esa es una verdad que necesito comunicarles. Dice, pero os digo la verdad. Y lo que le está diciendo en este caso es, conviene que yo me vaya. Para ellos era una situación, ¿cómo va a ser conveniente si ya hemos llegado a comprender que tú eres Dios? Hemos visto tu poder, hemos visto lo que has revelado del Padre y ahora nos sales con que es conveniente que te vayas. Eso a la concepción de ellos era, eso es imposible, ¿cómo va a ser conveniente que te vayas? Sin embargo, el Señor les dice, les digo la verdad, es conveniente que yo me vaya. Y le dice, porque si no me voy, el Consolador no va a venir o no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Era algo tan sencillo como eso. O sea, si no me voy, Él no viene. Tengo que irme para enviarlo. Y cuando está hablando del Consolador, la mayoría de nosotros sabemos que se refiere a la persona del Espíritu Santo, que es igual a Jesús.
y que es igual a Dios Padre. Es el misterio de la Trinidad. Dios hablando y diciendo, me tengo que ir para que venga ahora el Espíritu. Ahora, Él lo había mencionado anteriormente, que eso iba a suceder. Si usted mira conmigo unos versículos antes, en el 15, del 26 al 27, dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. Verso 26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ya se los había dicho en esa plática, pero ahora se los está recalcando una vez más, y se los está recalcando con un tanto de importancia, diciéndoles, les digo esta verdad, aunque les cueste concebirla, es conveniente que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. Y la gran mayoría de nosotros sabemos que eso sucedió. En el capítulo 2 de Hechos está el relato cómo vino el Espíritu Santo de una manera sorprendente. Fíjese que utiliza la palabra, la expresión de repente, pero hubieron cosas que tenían que pasar antes de que el Espíritu Santo viniera. Tenían que estar ellos en ese mismo espíritu, en esa misma unidad de fe. Y entonces en el momento cuando todo eso se cumple, el Espíritu Santo desciende de una manera tan importante, tan única como está relatada en el capítulo 2 de Hechos. Se posaron como lenguas de fuego, comenzaron a hablar en otras lenguas, sorprendida toda la gente que estaba alrededor. Y ante todas las cosas, el milagro más grande no fue el hecho de que hayan hablado en otras lenguas, sino lo que sucedió internamente en ellos, que fueron transformados en personas que tenían temor, que estaban quizás con dudas de que tenían temor. El Señor lo deja establecido en las últimas pláticas que había tenido con ellos. Pero entonces todo temor se va, toda duda si había se va, son transformados de una manera sorprendente por la llegada del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, hablar del Espíritu Santo es algo realmente extenso, ¿verdad? Pero a lo menos aquí en el Evangelio de Juan podemos ver algunas funciones del Espíritu Santo que están claramente determinadas. Capítulo 7 de Juan, versículo 37 al 39, yo le leo, si usted quiere leerlo conmigo, pues bien, pero dice así. 7 de Juan 39 al 37. Dice, y el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Aquí está diciendo claramente que el Espíritu iba a tener una función que era dador y sustentador de vida. Cuando les dice, de lo interior de ustedes, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Por eso les digo que el milagro más grande que ellos tuvieron no fue el hablar en lenguas. Esa fue una evidencia de lo que había pasado internamente en ellos. Por eso yo creo firmemente, hermano, y no es aquí como que yo quiera convencerlos. Estaba platicando con los jóvenes en el retiro pasado y yo les decía, ya a este stage de mi vida lo que menos yo quiero es tratar de convencer a la gente. Quiero de aquí en adelante, si pudiera dejar algún buen testimonio, decirle la verdad que yo creo que es la verdad. Y en este sentido les voy a decir algo. A veces nosotros nos sorprendemos por los milagros externos. Todavía yo soy de ese grupo. ¿Qué pasó esto? Nos sorprendemos. Ignoramos a veces lo maravilloso y grandioso de los milagros internos. Para mí lo más importante es los milagros internos. Cuando lo externo sigue siendo lo mismo, pero usted tiene una dosis de energía, una dosis de poder, una dosis de ánimo, una dosis de fe, que usted mismo se sorprende. Y cuando mira para atrás dice, ¿cómo pude hacer eso? Algo tuvo que pasar dentro de mí. El milagro más grande fue esa, la transformación que ellos tuvieron. Porque esa transformación la iban a necesitar cuando se enfrentaran a cárceles, a azotes, a desprecios, a todo ese tipo de situación. Y entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que es dador y sustentador de vida, de una vida espiritual.
de una vida zoe, como diríamos. Hay tres tipos de vida, ¿verdad? Está biológica, en este caso la zoe, que es la espiritual, esa vida que es de lo profundo del ser. Una de las funciones del Espíritu entonces es dar esa vida espiritual, dar esa dosis de ánimo, esa dosis de alegría, esa dosis de fuerza. Otra función que vemos en el Evangelio de Juan, estoy hablando del Evangelio de Juan porque es nuestro tema a estudiar en este recorrido. En el 14, versículos 16 y 17 dice el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador. Y aquí es algo bien importante. Fíjese que no dice os dará el consolador, sino dará otro consolador, como diciendo yo los he consolado. O sea, yo he manifestado una ministración, un ministerio de consolación. Porque Jesús y el Espíritu son uno. Como el Espíritu y el Padre son uno. Como el Padre y el Hijo son uno. Es el misterio de la Trinidad. Pero dice, daré otro consolador. Está hablando aquí, dice, para que esté con vosotros para siempre. Y aquí comienza la razón por la cual les dijo, en verdad os digo, les conviene que yo me vaya. Porque el que va a venir va a estar con ustedes forever, para siempre. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo, si lo hemos recibido, nunca nos ha dejado? Lo hemos contristado. Usted no, pues yo sí. Pero no me ha abandonado. Ahí está contristado, pero está diciendo, yo tengo un pacto de fidelidad contigo, no te dejaré. Ahí está. Por eso es que nos convendría no tenerlo contristado. Está con nosotros para siempre. Y dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Otra promesa que el Señor da del Espíritu es que estaría con nosotros para siempre, morando dentro de nosotros. Es una verdad que no tenemos que ignorar, no podemos darnos el lujo de ignorar, hermano. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. The Holy Spirit is dwelling inside of you. He's not with you only. Sometimes he represents himself around us. Pero está con nosotros. La promesa es, estará con ustedes, dentro de ustedes. Esa es la realidad que no podemos nosotros ignorar, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Más adelante el apóstol habla y dice, ¿acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu? Esa es una realidad que no podemos ignorar. En el 14:26 da otra característica. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Está hablando de que el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu, iba a ser enseñar. Por eso es importante que cada vez que yo lea la palabra de Dios, cada vez que nos reunimos a estudiar la palabra del Señor, podamos en nuestra oración y en nuestra reunión tener, hermano, como una petición, aunque no la exterioricemos. Espíritu Santo, toma control tú de esta reunión. Toma control tú de mi mente, enséñame tú. Porque su ministerio era y es enseñarnos. Enseñarnos. Amén. Entonces podemos ver claramente que en Juan entendemos que el Espíritu Santo iba a dar vida, una vida transformadora. El Espíritu Santo también estaría dentro de nosotros, que no nos iba a dejar en ningún momento, y que el Espíritu Santo también nos iba a enseñar. Por eso el Señor Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Y aunque ellos estaban sorprendidos, pero ¿cómo te vas a ir ahora? Que todo está tan bueno, te vas a ir. Pero el Señor sabía qué era lo que estaba sucediendo. Porque Dios sabe lo que está adelante. Y si Dios dice, es conveniente que pases lo que pases, es porque es conveniente que pases lo que pases. Cantamos hoy un canto que es maravilloso, creo yo, por la verdad que dice. Dice, en su coro dice, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Déjeme preguntarle, ¿a cuántos nos ha ministrado esta frase en algún momento de nuestra vida? Y usted lo ha cantado y dice, Señor, no lo entiendo, pero sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Es una verdad maravillosa, hermano. Es una verdad que no tiene ninguna discusión. Muy bien, versículo 8 dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. 3 diferentes funciones, metas
que el Espíritu Santo iba a hacer. Y dice, la palabra que utiliza es convencerá. Es decir que específicamente el convencer era hacer entrar en razón. Hará que estén convencidos, hará que entren en razón, hará que reconozcan. Eso es convencer. Por ejemplo, cuando usted dice, voy a tratar de convencerte, está hablando con alguien, voy a tratar de convencerte, es porque usted va a presentar argumentos, va a presentar pruebas que nos van a hacer entrar en razón y convencernos que estamos equivocados quizá o que estamos correctos, sea cual sea la situación. Dice entonces que la función del Espíritu Santo iba a ser convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Diga conmigo, pecado, justicia y juicio. Una vez más, pecado, justicia y juicio. ¿Quién iba a hacer eso? ¿De qué iba a convencer al mundo? Pecado, justicia y juicio. Y el Señor lo dice claramente acá. Fíjese que esto sucedió cuando vino el Espíritu Santo, comenzó a pasar eso. Versículo 9, comienza el Señor a explicar qué era cada una de esas cosas. De pecado, dice, porque no creen en mí. Ahora, note esto, y fíjese que varios comentaristas están de acuerdo en esto, y es importante un detalle que a veces se nos va a nosotros de eso. No dice que el Espíritu Santo iba a convencer de pecados, porque pecados hay muchos, pero ahí lo que está diciendo es que iba a convencer al mundo de pecado en término singular. Porque yo sé que esto pueda sonar en algún momento como ¿a dónde va, pastor? Pero déjeme decirle algo a esto. Tenemos el Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. No discusión acerca de eso. Así lo dice la palabra, así es, si hemos creído. Sin embargo, de una u otra manera, tenemos pecados. Hemos pecado. Vaya, pues piense usted en la mentirilla blanca. Es pecado. Sin embargo, si usted ha creído en el Señor, todos esos pecados, por así decir, son secundarios. Dios está trabajando en eso. Pero un pecado que realmente no podemos darnos el lujo de tener, por así decirlo, es el no creer en Jesús. Por eso cuando dice, convencerá al mundo de pecado, él mismo explica, porque no creen en mí. ¿Sí está conmigo ahí? Entonces, él está diciendo claramente, convencerá al mundo de la importancia que es creer en él. A veces cuando yo me he encontrado, y he encontrado a otras personas que están en esos momentos de debilidad espiritual, yo llego y les pregunto, ¿crees en Jesús? Porque si en un momento me dicen, mire, pastor, yo no creo ya en Jesús. Entonces le digo, pues lo único que puedo hacer es orar por ti, que Dios tenga misericordia. Pero a veces podemos estar en lo más débil posible, hermano, pero decir, pero sigo creyendo en Jesús. Pues, adelante. Como dicen ahí, I've been there, I've done that, dice en inglés. Yo he estado en esas situaciones. Pero mientras sigamos creyendo en el Señor, hermano, estamos en un proceso y estamos, a lo menos el pecado de la condenación ya no lo tenemos encima de nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor Jesús. Por eso dice, convencerá al mundo de pecado porque no creen en mí. En el 8:24 de Juan, mire lo que el Señor le dice a los religiosos en ese momento. Religiosos que se estaban limpiando de muchos pecados, según ellos. Sin embargo, les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Miren la diferencia. Moriréis en vuestros pecados. Yo sé que nos cuesta admitirlo, pero ok, voy a pensar de mí, pues, bueno, voy a atribuir a mí para excluir a usted que no vaya a salir sentido o molesto conmigo. Ok, yo tengo pecados, pero no voy a morir en mis pecados. ¿Por qué? Porque el pecado de no creer en el Señor ya está quitado de mi vida. Pero cualquier otro religioso que me diga, pues yo no, pero no cree en Jesús,
aunque diga que no tiene pecados, va a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Señor. Por eso a esos religiosos que tenían una disciplina tan severa, tan estricta, de una limpieza, obviamente de afuera, el Señor después lo evidenció, les dijo: moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Amados hermanos santos y escogidos de Dios, templos y morada del Espíritu Santo, si usted cree, a pesar de lo que pueda oír alrededor de las grandes decepciones, de las grandes situaciones que puedan estar pasando, usted cree en Dios, cree en la palabra de Dios, hermano, mire, siéntase dichoso. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y tenga la seguridad de que Dios está en control de su vida, si creemos en Él. Pero a estos religiosos les dijo: moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Yo todavía sigo creyendo que solamente hay un camino para llegar al Padre. Podrán haber miles de religiones. ¿Y sabe cuál es la singularidad del Evangelio? Que es la única religión que le ofrece el cielo sin que usted tenga que hacer algo para ganárselo. De ahí todas las demás religiones tiene que hacer. Por eso el Evangelio es la gracia de Dios revelada a nosotros. ¿Qué está diciendo, pastor? Que una persona que sea como sea, si solamente cree, el Señor lo va a meter al cielo. Así lo dice la palabra. ¿Qué quiere que le diga? Pensémoslo en el caso del ladrón de la cruz. ¿Cuánto tiempo tuvo él para dejar de ser ladrón? Si estaba ahí siendo crucificado por ratero. Sin embargo, dijo: pues acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuáles fueron las palabras que el Señor le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, que usted diga: entonces, ¿para qué me consagro? La gran diferencia va a ser que cuando encontremos al ladrón de la cruz, va a estar en el cielo, porque así lo dijo el Señor. Pero ¿en qué magnitud de gloria, autoridad y recompensa? Muy distinto, por ponerle algo, a lo que Juan va a tener, a lo que Pablo va a tener, a lo que Pedro va a tener. Pero nadie le va a poder discutir a él, decirle: uy, entraste al cielo y eras ladrón. Sí, por la gracia de Dios. Así es Dios. Ahora, usted y yo podemos elegir: bueno, yo con el cielo me conformo, pastor. Bueno, ahí usted. Pero después no vayamos a estar llorando: ay, Dios es injusto. Va a decir: yo no soy injusto, di la oportunidad para eso. Pero tú quisiste vivir en tus propios deleites, tus pecados, todo lo demás. No sufriste por causa del Evangelio. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Amén. Y eso se lo puedo probar en la palabra. No es el tema de hoy, pero se lo podría probar en la palabra. Versículo número 9. De pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. Versículo 10. De justicia, dice: porque voy al Padre y no me veréis más. Jesús destruiría la hipocresía de la justicia humana. Y durante la ausencia física del Señor, el Espíritu iba a revelar algo, y por favor no se vaya a enojar conmigo hoy, que el hombre es malo. No diga usted: ay, si todos los hombres van a decir las mujeres. No, el ser humano. El ser humano es malo. Y le recalco, es la gran diferencia entre la consejería pastoral y la psicología. Quienes consideran el padre de la psicología a Sigmund Freud, él decía: el hombre es bueno, pero el ambiente lo hace malo. Es la gran diferencia entre lo que la palabra de Dios dice y lo que la psicología enseña. La palabra de Dios dice: el hombre es malo. Donde esté, donde lo pongan, el hombre es malo, porque tiene una naturaleza ya mala dentro de sí, que solo Dios puede cambiar. Entonces, en este caso, lo que el Espíritu iba a hacer es que iba a destruir la hipocresía de la religiosidad donde Jesús vino, donde había muchos religiosos que el Señor más adelante dijo que eran sepulcros blanqueados, por fuera súper santos, sin embargo por dentro estaban corrompidos con toda inmundicia y maldad. Capítulo 3, versos 19 y 21 de Juan dice:
Y este es el juicio, oiga esto, el juicio, porque iba a convencer de juicio. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? El Señor Jesús. Y los hombres, y aquí yo le añado algo, porque eran malos, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Aquí dice, ¿por qué? Ah, porque el ambiente está... No, porque sus obras eran malas. Y uno hace lo que es. Por eso el Señor más adelante dice, no puede dar un árbol malo frutos buenos. Ni un árbol bueno puede dar frutos malos. Dice, porque todo el que hace lo malo, dice, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y ahí es una tremenda enseñanza, que algún día lo vamos a ver un poco más. Pero el 7:7 de Juan dice, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él. Mire cuál era el concepto de Jesús del mundo. Totalmente distinto a lo de Freud. ¿Qué dice del mundo? Dice, sus acciones son ¿qué? Malas. Eso parece un mensaje pesimista. Pastor, qué mensaje más raro. Es lo que Jesús dijo. Las acciones del mundo son malas. Y es el mensaje realmente que puedan lograr hacer que uno se arrepienta. Si yo voy a predicar a Cristo y digo, no, miren, ustedes son buenas personas, sigan haciendo lo que están haciendo, sea cual sea, la gente va a decir, pero entonces ¿arrepentirme de qué? ¿Salvación de qué yo necesito? Pero cuando uno viene y le dice, mire, el hombre es pecador por naturaleza. El hombre, la Biblia dice que es malo, alejado de Dios. Necesitamos arrepentirnos para poder reconciliarnos con Dios. Es el mensaje de la palabra del Señor. Obviamente tenemos que pedir al Señor la sabiduría para poder hacerlo, el momento para poder hacerlo. Pero por eso es que el mundo odia. Por eso odió aún a Jesús, el mundo, más que todo el mundo religioso. Vea conmigo Isaías 64:6, o si lo ponen en la pantalla, se lo leo yo por cuestión del tiempo. Isaías 64:6 dice, todos nosotros, dice, somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. De otra manera más explícita no lo podía poner el profeta. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Está hablando el profeta Isaías del pueblo de Israel. Y Romanos 10:3-4 dice, hablando del mundo, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia, dice, de todo aquel que cree. Entonces, cuando está el Señor diciendo, convencerá al mundo de justicia, está hablando de que no hay manera de que por alguna obra humana podamos tener derecho al cielo. Lo único que nos puede dar derecho al cielo es tener una justicia perfecta. Y el único que pudo tener una justicia perfecta fue Jesús. Por eso dice, convencerá al mundo de justicia. Porque yo voy al Padre, yo ya no puedo más. Por cuestiones que voy a estar en el Padre intercediendo por la iglesia. Pero el Espíritu Santo va a convencer al mundo de justicia. ¿De qué? Que necesitan ser justificados y la única manera de ser justificado es a través del lavamiento de la sangre de Cristo. Es lo único que puede hacer. Versículo 11 dice, y de juicio, y esto quizás es lo más maravilloso de esto, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La Biblia claramente habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Satanás fue juzgado por las palabras de Jesús y el juicio que Satanás tuvo de Jesús. Es decir, el decreto, ¿cómo se dice cuando un juez ya da una palabra final a alguien? ¿Se me fue ahorita? El veredicto. El veredicto que el diablo tuvo de Jesús fue, tiene que morir. Lo vio en una cruz. Y cuando hablo de Satanás, no crea usted que fue el diablo el que lo llevó, sino que fue el mismo sistema religioso que lo llevó.
¿De qué? ¿Cómo padeció el Señor? Padeció como mentiroso, como blasfemo. Por eso lo crucificaron. Sin embargo, hermano, ese juicio fue hallado un juicio falso. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó. Delante de Dios él era inocente. En el 12:31 de Juan siempre habla el Señor y dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Señor vino para juzgar a Satanás. Dice, ya está aquí, hablando de él, hablando de Jesús, ya está aquí el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Recuerde usted que la palabra claramente dice que los humanos juzgamos como por lo que vemos. En Juan 7:24 dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. ¿Cuántos aquí no le voy a levantar la mano ni decir amén? Pero nos hemos equivocado nosotros juzgando por las apariencias. En muchas situaciones. Quizás usted ha estado de este lado juzgando a otros por las apariencias, o quizás a usted lo han juzgado por las apariencias. Pero eso es muy normal. Sin embargo, el juicio de Jesús en el 8:16 de Juan lo declara, dice, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me envió. Es decir, que Jesús, al juzgar, su juicio siempre será verdadero. Por eso si el Señor a través de su palabra me dice a mí que el mundo o que los seres humanos por naturaleza son malos, no se equivoca, son malos. Aunque alguien diga, pero mire, yo conozco una señora que desde años, mira que solo buenas cosas hace y cree en el Señor Jesús, ella ya recibió a Jesús en su corazón y tiene la fe en el Señor. No, fíjese, pero es una persona tan buena. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están fuera de la gloria de Dios. A mí me han preguntado, no sé si usted se ha preguntado, me han preguntado, pastor, ¿y la Madre Teresa? Que no la conocí, pero premio Nobel, una persona con un corazón hacia los necesitados, que no tenemos quizás nosotros ni la 10ª parte de lo que esa señora tuvo. Ahora, si tuvo un encuentro real con Dios, no lo sé. Pero si no lo tuvo, aunque sea la persona más buena, en contra de lo que Dios dice, está destituida de la gloria de Dios. No se me va a olvidar en una oportunidad un hermano que decía algo, que estaba en un avión y estaba hablándole a una persona acerca de la necesidad de creer en Jesús. Y esta persona le dijo, are you telling me that I need Jesus? Let me tell you something about me. Let me tell you, I always help a lot of people. Charities, I don't drink, I don't smoke, I never try drugs. Le está diciendo, I've been married with the same person for 50 years. I help my community. Le está diciendo de todo. Le dice, no sé cuántos años tendría, para que hubiera estado casado 50 años, tendría ya quizás unos 70. Le dice, mi salud es perfecta, como solo cosas que le hacen bien a mi cuerpo, trato de ejercitarme. Lo escuchó esta otra persona y le dijo, that's impressive, es impresionante eso. ¿Sabes que he tenido la oportunidad, le dijo, de conocer a la persona más buena, más justa, más caritativa y más saludable, que se va a tener que ir al infierno por no creer en Jesús? Y eso es lo que la palabra, si Dios está correcto, el juicio de Él es justo. Es justo, hermano. Lo vamos a entender en algún momento. Y por eso dice que el Espíritu iba a convencer al mundo de justicia. Cuando Jesús dio su juicio sobre el diablo en el 8:44 al 47, mire lo que Jesús dijo acerca del diablo. Y recuerde que Él no se equivoca. Le dice a los religiosos, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Y eran religiosos. Oiga esto, y eran religiosos. Sin embargo, el Señor conocía y veía lo interno. Decía, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Ahí disfrazados en toda la aparente santidad, pero eso es lo que está en sus corazones. Ahora, hablando del diablo, él dice, él, el diablo, fue un homicida desde el principio. Detrás del primer asesinato estaba el diablo. Detrás de la muerte de Abel estaba el diablo. Dice, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso cada vez que el diablo nos tienta y dice, vas a ver que no te va a pasar nada, sepa que esa es una mentira. Vas a ver que no van a haber consecuencias, es una mentira. Yo he conocido, y sin duda alguna he estado también en ese momento, de gente recién convertida y gente que está súper más arriba que yo, que ha querido decir, no, pero es que esto no va a tener consecuencias. Mentira. Todo pecado tiene consecuencias. Es la realidad. Lo que nos falta es decir, Señor, ten misericordia, pero de que viene el aguacero, viene el aguacero. Porque así es, la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y corre, es una, como dice en inglés, two-way streets. ¿Sabe que me estaba gozando tanto de alguien que me estaba contando de bendiciones que el Señor le está dando en el área material? Yo estaba pidiéndole al Señor, le digo, mi esposa sabrá y quizás, no sé, ojalá no esté yo hablando de más. Pero es mi labor. Señor, dale fuerza, pidiéndole al Señor, Señor, dale fuerza a los que necesitan fuerza. Señor, ayuda a los que están pasando en situaciones difíciles, Señor. Pero parte de esa oración es, Señor, prospera a aquellos que siembran en tu obra. Señor, y una de las cosas que hemos estado pidiendo, Señor, que tu gloria sea visto y que haya milagros donde solamente tú seas glorificado, no sea ni por fuerza humana, no sea ni por habilidad, que tú seas glorificado. Y si Dios a usted lo bendice y Dios es glorificado, manténgase siempre en esa actitud. Y Dios lo va a llevar a estratos grandísimos. Pero, ¿puede alguien venir y decir, Señor, bendice, Señor, a aquellos que son tacaños en tu obra? No. ¿Cómo? Porque dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Señor, aquel que cuando va a dar se saque el dólar así como que tuviera velcro ese dólar. ¿Cómo? Aquel que hasta para su mujer es tacaño, o para sus hijos es tacaño. ¿Cómo va a poder bendecir Dios a esa persona? ¿Cómo? No, mi oración es, enséñales, Señor. Enséñales, Padre. Porque es una calle de dos vías. Así como yo puedo cosechar lo malo si hago lo malo, voy a cosechar lo bueno si hago lo bueno. Es la gran realidad. Entonces lo que el Señor está hablando aquí y el juicio que Dios tiene acerca del mundo es, o del diablo, es que es padre de mentira. Y dice él, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Dijo Jesús. Yo no podría decir eso. O usted podría decir esto. Pararse y decir, a ver, ¿quién me prueba que yo tengo pecado? Ay, Dios mío, hermano. Ahí estamos hundidos. Mi esposa diría, yo pruebo. Así es. Pero oiga esto, Jesús dijo, ¿quién me prueba que tengo pecado? ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Es como lo que pasó con Daniel, que lo juzgaron. Encuéntrenle algo a ese para que lo condenemos. Y le buscaron y no encontraron nada malo en él. Nada malo en él. A lo menos podríamos imitar eso de Daniel. Nada malo en nosotros. Miren qué se ha robado. La otra vez vio que se llevó un lapicero. Y va a decir el otro, pero el otro día lo devolvió. ¿Sabe usted qué es sorprendente? Que hasta en las iglesias se pierden las cosas. De veras, habían dicho los diáconos, fíjese pastor que andan preguntando por una Biblia nueva. Que la dejaron ahí pero ya no apareció. Las que ya están viejitas, como dijo alguien, no es robo, simplemente es cambio de dueño. Es lo mismo, hermano. El Espíritu convence al mundo que el juicio hacia Jesús de parte del diablo fue un juicio falso. ¿Por qué? Porque él se levantó. El 14:30 de Juan dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, dijo Jesús. El príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Qué maravillosas palabras. Por eso en la Semana Santa, cuando un montón de gente se anda crucificando y hasta se ponen clavos y derraman sangre, ese es desperdicio, están sufriendo en balde, esa sangre no puede hacer absolutamente nada, no puede salvar ni al perico, hermano, porque es sangre contaminada. La única sangre que podía quitar los pecados era la sangre del Señor Jesús. La única, no otra.
Efesios 2 del 1 al 3 dice: Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos por medio de su sangre. Entonces, el juicio que el diablo tenía era un juicio falso. Es es blasfemo. No. Era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo, hablando del diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mire, si usted mira a Jesús como el Hijo de Dios, usted era ciego, pero ahora mira. Hubo en usted un milagro, y le digo, el milagro más grande. Éramos ciegos y hoy vemos. Ese maravilloso milagro, hermano, que es el más grande de todo. Porque haga de cuenta que usted es, voy a pensar yo, no sé, mudo. Y de repente Dios lo hace hablar. Ese va a ser un beneficio solo para mientras está vivo en esta tierra. Pero la hora del nuevo nacimiento es un beneficio para toda la eternidad. Terminemos con 2 versos aquí. Colosenses 2:15 dice: en la cruz, ¿qué fue lo que pasó? Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Hebreos 2:14-15 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Dios, Jesús, Él igualmente, Hebreos 2:14-15, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Hermano, ¿cómo quedaría el diablo después que el Señor resucitó? Powerless. Totalmente ya sin ningún poder, hermano. Romanos 16:20, la promesa que se va a cumplir, espero que se cumpla cada día en nosotros. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Oigas, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y el último con el que quiero terminar es Apocalipsis 20:10. Y de hecho todo el capítulo 20 de Apocalipsis, pero el versículo 10 lo dice en su centro. Y el diablo, el príncipe de este mundo, el que se atrevió a hacer lo que tenía que hacer para condenar a Jesús y llevarlo a la cruz, el diablo, que los engañaba porque es padre de mentira, porque dice mentira todo el tiempo, porque es homicida desde el principio, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué dice el verso 11 entonces? Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermanos, yo sé que es bastante atrevido a veces decir esto. Lo vamos a decir con el debido cuidado. Pero no tenemos que tenerle miedo al diablo. Tampoco para que usted salga hoy, ¿verdad? Diablo, ¿dónde estás? A ver. Porque es una potestad. Pero cuando lleguen demonios, espíritus, que es realidad, hermano, mire, fortaleceos en el Señor, dice la palabra, y en el poder de su fuerza. Tome autoridad. Si es de reprender, reprenda y diga: no tienes arte, no tienes parte. Yo era ciego, pero ahora miro. Y sé que el que está conmigo es poderoso. Porque el juicio del diablo ya ha sido decretado. Y es un juicio de derrota total. Amén. Oremos. Padre, el Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para consolar, para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Todos juntos, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete.